El movimiento de 1968 no solo es un movimiento social, es la lucha de generaciones que generan cambios y libertad. Este movimiento es una inconformidad acumulada en contra del sistema político autoritario, represor e injusto. Se puede decir que fue un suceso global con mucho impacto. Algunos de los antecedentes importantes son el gobierno de Miguel Alemán, en el cual se alinea en el campo del exterminio comunista en 1948. En 1952 es asesinado un estudiante comunista, Luis Morales. Represión de miembros del Partido Comunista Mexicano. En 1956, el ejército ocupa las instalaciones del internado del IPN. El ejército masacra a 16 estudiantes en Chilpancingo en 1960. Como otros antecedentes, nos indican que la justicia y represión de los jóvenes era muy alta. Un aspecto muy importante fue el de los medios de comunicación, que siempre fueron negligentes y tomaron una posición política a favor siempre con el gobierno. Los estudiantes se dieron a conocer, al igual que sus ideales y lo que pensaban. Eran marchas gigantescas, tales como la del 27 de agosto de 1968, en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta ha sido hasta ahora la más grande proporcionalmente al número de habitantes. A partir de esa noche se desató una ola de temor gubernamental, militar, policíaca y política, la cual culminó con el aplastamiento militar. Los estudiantes, al igual que el gobierno, estaban siendo juzgados por las autoridades por tener una mala organización y no tener claros sus ideales. Es por esto que sucede la asombrosa Marcha del Silencio, en donde demuestran que pueden trabajar y que también pueden hacerlo. Podemos decir que este movimiento ha impulsado a que la sociedad sea más activa con los movimientos y acciones que hace el gobierno, pero de igual forma, gran parte de nosotros se han quedado acallados y temerosos por el gran poder que ejerce el gobierno injustamente sobre nosotros. Hasta el día de hoy, esto lo podemos notar, ya que hemos tenido este tipo de sucesos desafortunados en nuestra historia y familiares como amigos se han visto perjudicados. Y de cualquier forma, ¿por qué seguir por este camino? ¿Por qué cometer los mismos errores? ¿Por qué en vez de bajar la voz hacemos un cambio verdaderamente radical? Lo podemos hacer y poco a poco ir cambiando, convertirnos en ciudadanos participativos y activos, trabajar en equipo, como iguales, tomados de la mano, para obtener beneficios entre todos y por primera vez ser eso, un país de cambios verdaderos y de pasos, para al final salir adelante. Jorge Eliezer Gaitán es uno de los líderes del CNH que impulsó y llevó todo este movimiento. Gaitán organizó una manifestación en contra de los crímenes que la policía venía haciendo y que además iba matando a los opositores liberales. En este movimiento no solo participaron estudiantes de la UNAM y del IPN, sino que también profesores, amas de casa, obreros y profesionistas. De nada sirvió que el 12 de septiembre helicópteros sobrevolaran la ciudad, dejando caer volantes firmados por supuestas uniones y sociedades de padres de familia de la UNAM y del IPN, en los que se recomendaba a los padres de familia impedir que sus hijos participaran en la manifestación silenciosa, porque serían enfrentados con el ejército. Los estudiantes ya habían tomado la ciudad, los restaurantes, las salidas de las fábricas, los mercados, las casas, las tiendas, las aceras, los camiones, las bardas, la inmovilidad ciudadana e hicieron cadenas de manos para convencer a los automovilistas. Trabajaban en la noche en hacer sus volantes, carteles y demás. El movimiento se había reinventado varias veces al tomar el Zócalo, tomar las calles, plantear demandas concretas, crear alianzas con algunos sectores populares, distribuir por la ciudad a las brigadas estudiantiles, innovar mecanismos de información, formar una dirección única, pedir el diálogo público. Se podría criticar errores, pero nunca su falta de acción y creatividad que se hizo presente el 13 de septiembre. La marcha de ese día, del 13 de septiembre de 1968, fue organizado por los líderes del CNH. Ellos planeaban marchar así para expresar que el silencio diría más que los disparos. Partieron una vez más del Museo Nacional de Antropología a la Plaza de la Constitución. Se calcula que alrededor de 250.000 personas marchaban sin pronunciar alguna palabra o con un tapabocas. Al paso de los estudiantes, la gente aplaudía y algunos se unían. Durante el recorrido, los estudiantes repartieron un volante en el que se leía: Pueblo mexicano, puedes ver que no somos unos vándalos ni unos rebeldes sin causa, como se nos ha tachado con extraordinaria frecuencia. Puedes darte cuenta de nuestro silencio, un silencio impresionante, un silencio conmovedor.
un silencio que expresa nuestro sentimiento y a la vez nuestra indignación. El movimiento de 1968 fue una brutalidad por parte del gobierno, ya que los manifestantes que llegaron el 2 de octubre a la Plaza de las Tres Culturas estaban tranquilos y solo expresaban lo que querían para su pueblo. En cambio, cuando se dio la orden de ir a matar a los manifestantes, muchos jóvenes y mayores murieron, y hasta algunos inocentes. Esa orden nunca debía darse, ya que es una forma cruel de acabar con un movimiento, pero era tan grande que el gobierno tuvo que tomar esas medidas para acabar con tal, que si lo hubiera dejado hubiera creado una revolución enorme. El movimiento se empezó a crear desde varios meses antes, y a muchos manifestantes y líderes los mataban o los desaparecían, pero este movimiento se hizo tan grande que cada vez más gente se iba uniendo, y hubo muchas marchas antes que la del 2 de octubre, y por eso es que fue haciendo más grande el movimiento, hasta que al gobierno le dio miedo que se fuera a crear una revolución y mandó a matar a los estudiantes. En México y en el mundo fue un movimiento muy grande, con una ideología muy cierta y concreta que a lo largo de los años ha seguido y ha cambiado varias cosas, pero desgraciadamente seguimos viviendo en un país corrupto y represor que nunca se va a acabar, pero igual puedes llegar muy lejos y aunque sea cambiar los pensamientos de las demás personas. Y así es como puedes empezar, como varios líderes del movimiento empezaron. Es un asunto de política muy grande, ya que hay muchas cosas que no son totalmente ligadas a la ley. Hay, como ya había dicho, mucha corrupción en el país. La masacre de Tlatelolco sigue siendo en México una herida abierta. No solo no hubo castigo a los culpables, sino que ni siquiera hubo un reconocimiento oficial de la matanza. Ese es el mismo régimen político y las mismas fuerzas armadas y policiales las que desde entonces siguen reprimiendo al pueblo. Tlatelolco ha marcado un fenómeno en la historia del país, dando lugar a personas que luchaban por sus ideales y sus intereses, oponiéndose al gobierno y a sus representantes. Y algo que es muy cierto es que ha habido una cantidad de muertes, sangre, dolor, sufrimiento, fracasos y situaciones humanas indescriptiblemente violentas y dolorosas para llegar a la democracia. Finalmente podemos decir que aunque siempre nos quieran reprimir, nuestro espíritu y nuestra mente siempre nos harán libres. Por último, nos gustaría compartir lo siguiente, y para ser sinceros, esta frase nos hizo reflexionar mucho acerca de lo que significó y significa este movimiento para las personas que la vivieron y para México. Este proyecto nos rebasó. Quisimos construir una grieta y nos resultó una estela. Quisimos hacer una placa y nos resultó una lápida. Quisimos construir un monumento y nos resultó un altar. Movimiento del 68. ¿Qué opina del movimiento del 68? Hombre, que fue una cosa brutal y tremenda por, por los tiempos en que sucedieron, que fue político y fue también muy importante por lo mundial en representación de todos los juegos. Ok, ¿usted estuvo en el movimiento o se Bueno, involucró cómo de no, alguna yo manera? siempre, es más, yo fui estudiante, yo pasé precisamente esa situación tan grave, precisamente ahí en Tlatelolco, y fue una cosa que seguramente ustedes, a través de la prensa, a través de los documentales y a través de los acontecimientos, ustedes estarán enterados de ese salvajismo y de esa situación tan extraordinaria que pasó mundialmente y que se supo absolutamente todo, ¿no? Entonces fue un salvajismo, una cosa que verdaderamente es vergonzosa para México y especialmente por ese acontecimiento tan importante del 68, que además fueron las Olimpiadas. Eso fue un boom para el mundo en el que verdaderamente fue algo muy injusto, muy improcedente y totalmente absurdo para todos los jóvenes que en ese momento estaban. Ese es mi punto de vista y mucho les agradezco que por lo menos sepan ustedes que esa injusticia y ese atropello que pasamos
los jóvenes en ese momento fue una cosa inusitada y verdaderamente criminal. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su